Buenos días, nos encontramos aquí hoy culminando con el último requisito para la obtención del diplomado de componente pedagógico para profesionales no docentes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su sede de Valencia, Estado Carabobo. Para esta microclase vamos a estar conversando acerca de fases y cambios de estado de la materia. Como podemos ver en la gráfica, aquí vamos a ver la organización de átomos y moléculas de los diferentes compuestos en sus diferentes estados. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del caso de los sólidos, podemos observar que existen distancias iguales entre átomos o moléculas. En el caso de los líquidos, la distancia es mínima. Ellos están unidos y están muy juntos uno contra otro. En el caso de los gases, podemos observar que no existe un orden definida tampoco. Las moléculas hacen lo que quieran, van a donde van, chocan unas con otras, se mueven libremente. Los factores que intervienen en los cambios de estado básicamente son dos: la temperatura y la presión. Intervienen para un cambio dramático en el cambio de estado de la materia. Vamos a hablar en este momento un poco acerca de lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que existe entre nosotros y la atmósfera. Mientras más alto estemos, o sea, mientras más cerca de la atmósfera estemos, la presión atmosférica va a ser menor. En el caso del agua, nosotros podemos observar, pasa generalmente con todos los líquidos, pero en el caso del agua vamos a observar que mientras más alto nos encontremos, su temperatura de ebullición va a ser mucho menor. O sea que si la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es 100 grados centígrados, estando en un punto más alto, la temperatura de ebullición va a disminuir. Vamos a tomar como referencia el agua para que sea la situación más ilustrativa. En el caso de la temperatura de congelación del agua, ocurre a 0 grados centígrados a nivel del mar. La temperatura de fundición del agua ocurre ocurre a una temperatura mayor a 0 grados centígrados y menor a 100 grados. Y en el caso de la gasificación del agua, cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, ocurre una temperatura de 100 o más grados centígrados. Tenemos como un cambio de estado o como un estado de la materia el proceso de transformación del agua de estado líquido a estado sólido. Este proceso se llama congelación. En el caso del agua es cuando el agua se convierte en hielo. Tenemos el caso de la fundición, cuando el agua pasa de estado sólido a estado líquido. Generalmente ocurre por altas temperaturas, aumentos de la temperatura. También podemos hablar de la gasificación, es cuando el agua líquida pasa de ser líquida a ser vapor. Tenemos otro caso que es la licuefacción o licuación. Esto ocurre en gases como el gas licuado a petróleo. Cuando se comprime este gas, se aumenta la presión del gas, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Tenemos la sublimación, un estado muy interesante y poco visto. Ocurre cuando un compuesto pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Tenemos el caso de la condensación. Ocurre cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido. Es un efecto que se obtiene cuando bajamos la temperatura. Aquí podemos observar un ciclo del agua. En el ciclo del agua tenemos todos los diferentes estados de la materia, a excepción de la sublimación, pero podemos observar el agua líquida en mares, lagos y ríos. Cuando aumenta la temperatura por efecto del sol, pasa a ser un estado gaseoso. Cuando las nubes son gas y está baja la temperatura,
por allá arriba, se convierte en agua y se condensa y cae en forma de lluvia. Bueno, básicamente esto es lo que tenemos que decir de esta microclase. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta estamos a su orden para cualquier aclaratoria. Hasta luego.